Yo creo que al cliente hay que dejarle claro que nosotros no vendemos seguros, que nuestra profesión no es buscarle el seguro más barato con 2 capitales más y con 2 cositas más, que nuestra profesión es otra, que nuestra profesión es muy parecida a lo que hace su abogado o lo que hace su médico, que nuestra profesión es ser capaces de dar mayor cobertura y de dar mayor seguridad a la sociedad en general. Esto es Historias Aseguradas, un podcast que busca dar espacio a las personas que mueven y transforman el sector asegurador español. Mi nombre es Martín, soy CEO de Folium y he venido a dar con el sector asegurador completamente de casualidad. Y quizás por ello me causa mucha curiosidad conocer cómo las personas han llegado al sector asegurador, se han mantenido tanto tiempo y me interesa su visión de futuro y la intersección con la tecnología. En estas conversaciones me propuse explorar el pasado, presente y futuro de las personas que mueven al sector asegurador en España. Y aquí se las brindamos. Bienvenidos a Historias Aseguradas. Manuel Fernández vive en Granada y hace 31 años que es el director de Grupo Eurocenter, una correduría con más de 70.000 clientes y gran presencia en toda Andalucía, Granada, Almería, Jaén, Córdoba, Málaga y Murcia. También es directivo de Senda Vivir Seguros, una importante agrupación de corredurías españolas, donde Manolo es responsable del área de formación, quien cuenta, entre otros acuerdos, con un programa ejecutivo con la Universidad de Nebrija. Manolo es un motivador nato y entusiasta de la profesión que lo acompaña desde el comienzo de su carrera profesional. Su vida tuvo un giro inesperado debido a un accidente en 2022 que no hizo más que reforzar su motivación y el contagio de entusiasmo a su equipo y sus colegas. Por todo esto, es un placer para mí dar la bienvenida a Manolo en este episodio. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy buenas, amigo Martín, y de verdad muchísimas gracias por este ratito que vamos a pasar juntos. Muchísimas gracias. Un enorme placer y un verdadero honor. El placer y el honor es todo mío. Y si quieres vamos por ello para aprovechar el tiempo. Primero que nada, tienes una historia de 31 años o más dentro del sector asegurador. Eso, perdona, Martín, no es un mérito. Eso es que soy muy mayor, ¿eh? Ya me gustaría a mí tener una historia solo de un año, ¿eh? Bueno, como todo, si vemos el vaso lleno, tienes 31 años de experiencia, bueno, muchas anécdotas, mucho recorrido. Correcto. Pero cuéntanos sobre el principio, ¿cómo has dado con el sector? ¿Cuáles han sido tus primeros puntos de contacto con el mismo? ¿Qué recuerdas? Vale, pues mira, yo llegué al sector, supongo que como muchos otros compañeros de profesión, casi por casualidad. Yo no tenía ninguna tradición familiar o de amigos o de alguien asegurador. Un día aparecí en una compañía de seguros, una compañía que sigue existiendo todavía, que es General Española de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima. Aparecí allí a hacerme el seguro de mi moto y la verdad es que me atendió un señor, vio tan maravillosamente bien que yo me quedé absolutamente obnubilado del sector, ¿no? Y me encantó, la verdad es que me hizo pensar que este podría ser un sector. Tampoco podemos engañarnos, no fue un amor a primera vista, ¿eh? Yo en ese momento tenía claro que quería ser inspector de Hacienda, que era mi vocación, yo estaba estudiando económica y lo único que quería era asegurar mi moto. Y este señor me acabó diciendo que, oye, ¿por qué no hacía algunos seguritos y de camino sacaba algún dinerito que para un universitario con pocos recursos en ese momento era una historia fantástica y entonces así lo hice, ¿no? Comencé haciendo algunos pequeños seguritos para poder sacarme unas pelas y bueno, poder pagarme la carrera, ¿no? Claro, y en algún momento de ese recorrido que fue más bien casual y que era más bien temporal, ¿te planteaste ir a otra industria? ¿O cuándo te diste cuenta que efectivamente ibas a volcarte de lleno por el sector? Pues fíjate, en muy poco tiempo, muy poco tiempo, me quedé enamorado del sector. Fíjate, yo cuando llegué a GES y empecé a darme cuenta de la cantidad de cosas que se podían hacer para ayudar. Yo tengo una vocación personal, casi me atrevería a decir que una manía personal por ayudar al prójimo y por ayudar a la gente. Y yo decía, joder, qué desconocimiento hay en el mundo en general, en la sociedad en general, qué falta de conciencia aseguradora hay en general y qué poca conexión hay entre lo que quieren las compañías y entre lo que quieren los asegurados, ¿no? Y poco a poco fui entrando de pleno en el sector, pero exclusivamente con una vocación temporal y una vocación de ayudar a la gente que tenía dificultades. Y desde el principio pensé que era un sector donde se podía tener un recorrido muy largo, ¿no? Donde se podían hacer las cosas bien, pero permíteme, fundamentalmente desde un punto de vista absolutamente diferente o contrario
de lo que en aquella época había en el sector asegurador. Yo quería hacerlo de otra manera totalmente diferente. Empecé a escuchar esas palabras que a mí me gustan tanto, que es lo de gerente de riesgo, y empecé a intentar aplicar los conceptos de gerencia de riesgo a las empresas que conseguía que confiaran sus riesgos a nuestra gestión. Y la verdad es que eso es la parte que a mí más me gusta en nuestro sector. Ser capaz de conseguir la confianza de un asegurado para gestionar o gerenciar los riesgos de esa empresa o de esa familia o de alguien que lo necesite. Cuando un señor confía en nuestra gestión, no compra el seguro a través nuestra o no nos compra el seguro, sino confía en la gestión de sus riesgos, que para mí es un matiz muy, muy, muy importante. Totalmente. Me atrevería a decir, perdona, que es un matiz casi romántico. Yo tengo un cuaderno escrito que no lo he publicado todavía, que alguna vez lo publicaré desde hace mucho tiempo, que es el romanticismo del seguro. Seguro puede ser algo muy, 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 muy romántico. Bueno, importante. Se está haciendo un prelanzamiento en este episodio. Y por eso entonces, cuenta un poquito cómo decides abrir, fundar, comenzar con Grupo Eurocenter. ¿Cómo es ese paso? Pasas obviamente de gestionar riesgos a también montar una compañía que hoy por hoy ha crecido un montón y que tiene un gran impacto, como decíamos, en toda Andalucía, pero me atrevería a decir por toda España. ¿Cómo fue esa semillita? Pues mira, cuando nosotros éramos, en este caso yo era agente de GES, y me di cuenta que había un montón de riesgos que mi compañía, mi querida compañía, yo me di cuenta que había un montón de riesgos que ya no aseguraba, que había un montón de riesgos que mi compañía, bueno, pues no eran riesgos especialmente apetitosos para ella, ¿no? Y entonces descubrí la figura que en aquel momento todavía no se llamaba corredor de seguro, pero era un agente libre de seguros, que era un señor que trabajaba con diferentes compañías, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empecé a abrirme código con diferentes compañías, porque yo tenía claro que no quería vender seguros y tenía claro que no quería ser alguien que le vendiera seguro a los clientes, sino que tenía claro que quería ser alguien que consiguiera que los clientes le encargaran que comprara los seguros en su nombre. Y a mí me encantaba cuando yo conseguía que un asegurado me dijera, oye, pues tengo una empresa, toma, asegúrala tú. Y yo le llegaba un tiempo después y le decía, mira, pues te he hecho estas 3 pólizas en esta compañía, estas 2 en esta otra, en esta he hecho esto, en esta he hecho aquello y tal. Y a mí eso me encantaba. Yo la figura del gerente de riesgo es una figura que me apasiona y que creo de verdad que es el verdadero presente y futuro de nuestro sector, ¿vale? No es fácil, lógicamente, pero creo que es el verdadero presente y futuro de nuestro sector. Y a partir de ahí me di cuenta de otro problema, la doble vertiente en la que el Grupo Eurocenter camina diariamente, que es que había otros agentes de seguro que tenían el mismo problema que tenía yo, que era que había compañías, su compañía, la compañía en la que ellos eran agentes exclusivos, que no daban cobertura a todos los riesgos que necesitaban sus asegurados. Y entonces pensé, joder, si el Grupo Eurocenter es un buen invento para mí, me da soporte para ayudar a mis clientes, para ayudar a mis asegurados a tener cobertura de todos sus riesgos, ¿por qué no extenderlo a otros agentes de otras compañías? Es decir, ¿por qué no extender este invento, por llamarle de alguna manera, a otro, hasta ese momento competidores, a partir de ese momento colegas o socios de negocio? Y así lo hicimos y la verdad es que desde el principio tuvimos una excelente acogida por parte de otros agentes de seguro y pudimos perfectamente encajarlos dentro de nuestra organización. Por tanto, hay 2 ramas o 2 vertientes muy claras en nuestra actividad. De un lado, conseguir y dar cobertura a los riesgos que nuestros asegurados necesitan. En general, nosotros oímos mucho del cliente monopóliza o del cliente que nos contrata una póliza. A mí, sinceramente, eso no me seduce nada, nada. Y sí me seduce mucho cuando conseguimos que alguien, me da exactamente igual que sea empresa o familia, nos dice, oye, toma, todos estos son los riesgos que yo tengo, todas estas son mis responsabilidades, mis problemas, mis dificultades, busca la mejor cobertura en el mercado. Buenísimo. Y pasemos un poco, ya que estamos conectando con el presente, comentabas de gestión de riesgos, gestión de compañía, trabajar con colaboradores. Perdóname un matiz, no gestión, gerencia. Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Hay un matiz que es muy importante. Un gestor de riesgo es el que gestiona los riesgos que un señor le da o que una empresa le deja que gestione, pero no los gerencia. Quien decide qué hacer con esos riesgos, a cuáles darle cobertura, a cuáles no, bajo qué condiciones, con qué compañía y con qué prima en un gestor de riesgo es la empresa, el gerente de la empresa, y en cambio un gerente de riesgo es el que decide todas esas cosas. Clarísimo.
Excelente. Y con respecto a esto, entonces, gerencia de riesgos, gestión de la compañía, trabajar con varios colaboradores, incorporar nuevo cliente, obviamente, salir a buscarlo, y además el rol de senda, de formación, un montón de cosas en el día. ¿Cómo es un día típico, una semana típica? ¿Cómo te organizas? Cuenta un poco de qué va tu día a día. ¿Cómo lo haces? Pues echándole muchas horas. Quizá la única virtud que tengo es que yo le echo muchas horas al día, le dedico muchas horas a mi profesión, me encanta, he de reconocer que me encanta, que me apasiona. Yo me levanto muy tempranito, sobre 4:30 de la mañana aproximadamente, de lunes a jueves. El viernes me permito levantarme un poco más tarde, 5 menos cuarto, y normalmente no dejo de currar hasta normalmente las 10:30 de la noche aproximadamente. Y hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿por qué te levantas tan temprano? Oye, ¿por qué le dedicas tantas horas? La respuesta es fácil, coño, soy torpe. Si no fuera tan torpe, no necesitaría tantas horas para hacer lo mismo que otros hacen en muchas menos horas. A mí me gusta mucho decirle a nuestros asegurados que seguramente podrán encontrar en el mercado alguien que le consiga los seguros más baratos, incluso con mejores coberturas, incluso hasta con mejor servicio, fíjate, me atrevería a decir. Eso lo digo con la boca pequeña. Pero sí es cierto que lo que no van a encontrar nunca es alguien que le ponga tanto alma, tanto corazón, tantas ganas y tanta ilusión al tema. Eso no lo van a encontrar, te lo puedo garantizar. Por tanto, por contestarte, un día a día, fácil. Me levanto muy tempranito, me pongo a currar muy tempranito, llego a oficina sobre 5:30, 6 menos cuarto más o menos, me pongo a currar todo el día, empiezo a responder mail, a lanzar mail, a hacer cosas, a revisar expedientes, a revisar siniestros. A mí me encanta, yo lo de revisar siniestros es algo que me apasiona. Empiezo a ver cobertura, a buscar cobertura, empiezo a pasar todo el día despachando con el equipo. En Grupo Eurocenter somos un equipo de gente muy buena y yo me dedico durante el día a aprender de ellos, a aprender de ellos. Me dedico el día a ver cómo hacen su trabajo y aprender de ellos. Y fíjate, lo enlazo con lo que decías antes de Senda. Si a mí me gusta algo de estar en Senda, o si algo tuviera que resaltar de lo muchísimo que podría resaltar de estar en Senda, que para mí es un honor y un orgullo absoluto y bestial, yo solo sentarme, aunque parezca muy tontorrón y muy romántico, como te decía antes, ¿no? Yo solo sentarme al lado de mis compañeros de Senda, tanto en el comité ejecutivo, que bueno, son unos cracks absolutos, absolutos. Yo solo sentarme a su lado y poder hablar con ellos, para mí es como al que le gusta el fútbol y pudiera jugar un partido con Messi. Da igual que no toques pelota, coño, da igual que no pilles una. Si lo importante es que estás en el mismo campo que Messi, coño. Una cosa que mi padre decía mucho, que es que me hace pompa la camisa. Es decir, a mí se me infla la camisa pensando, solo viéndome a su lado, ¿no? Y en el resto de socios de Senda me pasa igual. No hay uno del que yo no aprenda algo. Cualquier conversación que yo pueda tener con ellos, de un minuto o de una hora, es una conversación en la que yo aprendo. Siempre, siempre. La verdad que transmite esa energía, sin duda que estar hablando aquí contigo en este momento. Y quizá lo quería conectar, obviamente comentábamos al principio, ¿no? El 2022, el accidente, desde el plano personal, ¿ha significado algún planteo de, bueno, prioridades o de, al revés, apostar doblemente por algo que te apasiona tanto? Cuenta un poco cómo lo has transitado ahora que ya también tiene un tiempo desde que ha ocurrido y que quizás haya habido algún tipo de introspección al respecto y bueno, ¿qué podrías comentar? Cuando yo tuve el accidente me planteé muchas cosas. Me planteé que me podía agobiar o sentir mal y tal, y desde el primer momento que tuve el accidente mi único objetivo era recuperarme pronto para poder recuperar la vida que tenía. Es verdad que sí hay un matiz que a mí me gusta mucho contar, y es que sí hubo un análisis que yo hice interno, que es algo que yo creo que deberíamos de hacer todos. Y no es necesario que tengamos el accidente, mejor no tenerlo, ¿eh? Pero es que en cada minuto nos la jugamos. En cada minuto puede cambiar esto totalmente. Totalmente. En un solo minuto, en un solo instante, en un solo segundo. Y yo creo que hay algo que antes lo hacía igual, pero que ahora quizás soy mucho más consciente. Que es que esto se puede acabar en cualquier momento. En un clic se acabó. Y te has dejado un montón de cosas en el tintero. Entonces, yo recuerdo cuando a mí me quitaron el tubo de la boca, y ya pude hablar días después con mi mujer, y yo la veía con la cara en el hospital, con la cara de la pobre muy preocupada y tal, y yo le decía, coño, busca la parte positiva. Ahora vamos a estar un montón de días aquí en el hospital juntos para poder hablar y ver cosas, que siempre decimos que no tenemos tiempo. Yo en el accidente me planteé dos cosas. Una, mucho más, ya lo hacía antes, pero mucho más disfrutar cada minuto de la vida, porque puede ser el último.
y hay que disfrutarlo, tenemos que disfrutarlo cada minuto. Y en el punto de vista profesional, pues exactamente igual. Yo ahora se lo digo mucho a los clientes. Yo me he dado cuenta con el accidente de que las cosas pasan. Quizá cuando las vives en piel propia te hacen más a la idea. Yo pensaba durante mi convalecencia, oye, pues, ¿qué pasaría si finalmente pues yo fallezco y dejo de estar en este mundo? ¿Qué va a pasar con mi hija, con mi mujer, con la organización, con tal? Si yo me hubiera quedado en una silla de ruedas, ¿qué habría pasado, no? Entonces yo eso ahora se lo explico mucho a los clientes. Yo creo que ahora tengo, no te voy a decir más fuerza que antes, más ilusión que antes, más ganas que antes, pero sí te digo que ahora soy consciente de que hay que tenerlo, toda esa fuerza, toda esa ilusión y toda esa ganas, porque esto se acaba en cualquier momento. Y hay que disfrutar de esta tarde, de lo que vayas a hacer esta tarde, o de lo que hagamos cuando terminemos esta entrevista, o de lo que hagamos en cualquier momento. Disfrutemos cada minuto y cada instante, porque no sabemos cuándo es el último. Y sintámonos orgullosos de ponerle el alma, el corazón y la gana a las cosas que hacemos. Luego ya si salen bien, ya es la leche, ¿no? Y si salen mal, pues bueno, ¿qué vamos a hacerle? Al menos lo habremos intentado. Espectacular. Y proyectando un poquito a futuro y pensando en las nuevas generaciones que llevarán adelante este sector, que dice que tanto te apasiona, para alguien que esté comenzando, que esté dando sus primeras armas en el sector asegurador, ¿qué consejos de carrera le podrías dar? Desde por dónde focalizarse, que obviamente que le tendrá que dedicar muchas horas, pero ¿qué le dirías? O qué le dices, si se quiere, con los que ya trabajas, que están dando sus primeras armas? Pues mira, que a mí me parece que nuestra profesión es muy, 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 muy bonita. Cuando nosotros tenemos el honor de que un empresario nos concede el privilegio de poder dar cobertura a su riesgo o poder negociar en su nombre con las distintas compañías en qué condiciones vamos a conseguir cobertura para su riesgo, nos tiene que hacer que la camisa nos haga pompa. Porque eso es un honor y un privilegio. Porque de nosotros dependen muchas personas, muchas familias, muchas empresas. Yo creo que al cliente hay que dejarle claro que nosotros no vendemos seguros, que nuestra profesión no es buscarle el seguro más barato con dos capitales más y con dos cositas más, que nuestra profesión es otra, que nuestra profesión es muy parecida a lo que hace su abogado o lo que hace su médico o lo que hace un notario o lo que hace un asesor fiscal o contable, que nuestra profesión es ser capaces de dar mayor cobertura y de dar mayor seguridad a la sociedad en general. Tal cual. Y bueno, para ir cerrando y con las dos últimas, desde el punto de vista más de proyección, se ha hablado mucho en estos últimos años también del rol del corredor, de la gerencia de riesgos, del mundo digital. Los resultados muestran que no solamente sigue en pie, sino que va a seguir creciendo o proyecta eso. Pero ¿cómo te imaginas tú en 5 o 10 años, en un mundo hasta incluso más digital que hoy, el rol de la gerencia de riesgos o del corredor de seguros? ¿Cómo lo proyectas? También es muy difícil, ¿no? Si a 5 años Obviamente. atrás dijéramos cómo iba a ser la sociedad, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero fíjate, yo de verdad que creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar las nuevas tecnologías, aprovechar la situación, aprovechar en cualquier momento esta situación que tenemos en la sociedad y en nuestra industria, en la que se están automatizando muchas tareas, pero hay algo que no se va a poder automatizar nunca. Hay algo que va a necesitar de un profesional siempre detrás, que esté asesorando, ayudando, aconsejando, corrigiendo, y ahí es donde tiene que estar el corredor o el gerente de riesgo, ¿no? Yo creo que nuestra profesión es una profesión de mucho pasado, de mucho presente, pero de un enorme futuro, de un enorme futuro. Lo único que tenemos que hacer es trabajar muy duro, adaptarnos de forma camaleónica a las circunstancias como no puede ser de otra manera, saber que hay cosas en las que ya seguramente nuestra actividad no tiene sentido, pero en cambio hay otros muchos sectores y otros muchos segmentos eh, que no solo no va a caer nuestra profesión, sino que va a tener mucho más futuro. Ahí es donde tenemos que estar, aprovechando las nuevas tecnologías. Hay gente que le tiene mucho miedo a lo de la inteligencia artificial, a la contratación directa, no sé cuánto, tal, a mil cosas. Pero ¿por qué tenerle miedo? No le pongamos puertas al campo. No tenemos que tener miedo, tenemos que adaptarnos y saber utilizarlo en beneficio de nuestros asegurados. Siempre en beneficio de nuestros asegurados. ¿Y qué quieres que te diga? Que aquel que no lo haga, pues probablemente, bueno, pues le pasará como aquellos sastres antiguos que no se adaptaron a los tiempos modernos que venían, ¿no? Manolo, con esto creo que cerramos. Muchas gracias por este espacio, por este tiempo y esperamos que los oyentes lo disfruten tanto como lo he disfrutado yo. Muchas gracias. Venga, muchísimas gracias.